Termina una semana oscura, 3 graves enfrentamientos y balaceras con saldo trágico. Primero Michoacán, luego Guerrero y lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves, en una jornada de terror que tendrá costos en muchos sentidos. Por más de una hora, el corazón de la capital sinaloense se convirtió en zona de guerra, luego de la presunta captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán. Eso desató la ola de violencia y horas después se confirmaría que el hijo del Chapo Guzmán había sido liberado. ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Qué significado tienen los hechos de la semana pasada? Vamos a platicarlo con nuestros compañeros en la mesa. Yo saludo a Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, Pascal, buenas tardes a ti y a todos. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Pascal, buenas tardes a la mesa. Hola, hola, Ivonne. Leticia Robles de la Rosa. Hola a todos, buenas tardes. Y José Buendía. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas tardes a todas. Pepe, tu visión de los hechos de la semana pasada y por supuesto mucho nos centraremos en lo ocurrido en Culiacán. Sí, la verdad es que tú lo has dicho, una semana difícil de malos, muy malos presagios y que sobre todo desde mi punto de vista lo que está reflejando son las inconsistencias y las incongruencia de la estrategia de seguridad que ha seguido el actual gobierno desde que tomó posesión. Por un lado, impulsó contra viento y marea la construcción de una Guardia Nacional que supone la creación de un cuerpo militarizado para luchar contra el crimen y devolver la paz al país, al mismo tiempo que ha mantenido, déjenme decirlo de esta manera, un enfoque de no violencia, de no generar enfrentamientos, de no generar, como dice el propio presidente después de lo ocurrido en Sinaloa, masacres. Y la verdad es que en la práctica estas contradicciones se están saldando, y eso es lo que me parece muy preocupante, en episodios en los que asistimos a desenlaces con un altísimo contenido de, déjame decirlo también de esta manera, de sufrimiento institucional, de desgaste institucional, o, como en el caso de Sinaloa, incluso a presumibles negociaciones o capitulaciones frente a detenciones como la del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, que abren la puerta a lo que pudiéramos denominar una especie de resultado de Pax Narca, en la que se logra salvar, o justificó el presidente, la vida de civiles, pero a cambio de dejar desprotegidos, dejar vulnerables pues al resto de la población que después de lo que ocurrió en Sinaloa evidentemente tienen poca credibilidad y confianza en que el Estado pueda mantener la seguridad y garantizarles la tranquilidad para caminar por las calles, como ayer vimos justo en el caso de Sinaloa. Fabiola Guarneros. A mí me preocupa mucho, es domingo, las 6 de la tarde, y todavía tenemos tantas preguntas sin respuesta. Es decir, al oír la información que ha estado saliendo entre la oficial, la no oficial, las redes sociales, el propio reporteo, el trabajo periodístico de muchos periodistas de este país, pues era un operativo, era un patrullaje simplemente. Si era un operativo militar en el que no estaba informado el gabinete de seguridad, qué preocupante. Si era un patrullaje y no hay una estrategia para un patrullaje cuando te encuentres a un delincuente de este nivel, qué preocupante. ¿Cuál es el precedente que se deja aquí? El mensaje que vimos no solo ya es para lo que ocurrió en Sinaloa. ¿Cómo lo entiende Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo lo va a entender Guerreros Unidos? ¿Cómo lo va a entender aquí en la ciudad Unión de Tepito, el cártel de Tláhuac? Me preocupa. Pues sí, la verdad es que tenemos todavía muchas dudas sobre los hechos y sobre las consecuencias que vendrán. Leticia Robles de la Rosa. Sí, por supuesto, creo que el saldo, más allá de las filias y las fobias que uno pueda tener hacia una administración pública federal,
Lo cierto es que el saldo es de varias lecciones. Una, que el crimen organizado no es un fácil de combatir, que lo que hicieron Fox, Calderón y Peña Nieto fue un esfuerzo por poderlos tranquilizar, para poderlos abatir, que no resultó, pero que tampoco se puede solamente con pretensiones de acabar con la pobreza y con la desigualdad y de esa forma ya se acaba con la inseguridad. No, me parece que los otros gobiernos también hicieron eso, pero a la par combatieron las acciones criminales de las organizaciones delincuenciales. Y este gobierno ha decidido nada más poner todos los huevos de la canasta en esa canasta, de vamos por los orígenes, pero no vamos a combatir las consecuencias. Entonces creo que la primera lección es que combatir al crimen organizado va más allá de poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que ponerlos en varias y que no es fácil y que a mí me queda claro a partir de lo que vi en Culiacán que al ser muy difícil estar en los zapatos de un presidente de la República que tiene que tomar decisiones. Esa decisión que te dice, no me importa que tengan armas de grueso calibre, tú te mantienes con ese detenido. O que te digan, suéltalo. O sea, es un asunto difícil, ¿no? La segunda lección que a mí me queda es que un gobierno necesita de una estrategia de información eficaz. No puedes, es inconcebible que hayan pasado 3 horas y media para el silencio absoluto institucional, y me refiero al Estado, al municipio y a la Federación. Entonces creo que en este caso la estrategia de vamos a hacer bots, vamos a pegar con las redes sociales, no funciona porque la realidad es más severa. Entonces la realidad virtual que me quieres dejar no te funciona. No te funciona ante un niño que está tirado en el piso, en medio de ráfagas, diciéndole a su papá, ¿por qué me tengo que sentar en el piso, papi? ¿Por qué en el piso? ¿No? Y cuando oyes unos empleados que dicen, quítate de la ventana, nos están viendo, nos van a voltear, porque están viendo con esa arma que yo solamente había visto en las películas de Arnold Schwarzenegger y de todas estas películas de Rambo y Bruce Willis, ¿no? Yo la verdad siempre pensé que eran parte de una fantasía que nunca iba a ser una parte de mi realidad cotidiana, como lo es, porque Culiacán está a muchos kilómetros de la Ciudad de México, pero es nuestra realidad, es nuestro país. Yo ese día me sentí muy vulnerable. Creo que mucha gente se sintió muy vulnerable. Entonces, necesitamos o necesita el gobierno, los estratos del gobierno, tener un mecanismo de comunicación eficaz. No mentir, ahí se aplica el no mentir, ¿no? Y la tercera lección que desde mi punto de vista nos deja es que toda la sociedad mexicana deberíamos ya de dejar a un lado nuestra polarización de, ¿verdad que tú tuviste la culpa? ¿Verdad que fue el del pasado? ¿Verdad que esto, es que tú eres de derecha, es que tú eres fifí, es que tú eres conservador, es que tú eres chairo? No, a ver, todos estamos en el mismo barco y todos somos tan vulnerables, todos. Entonces creo que la tercera lección, y para mí la más importante, es que ya es tiempo de que dejemos de bombardearnos unos a otros. Entendamos que tenemos un problema hoy. No me importa si nació en 2000, en 2005, en 2006, si tuvo la culpa Juan, Pedro, Toño, no me interesa. El día de hoy tenemos un problema. Tenemos un cáncer. Un problema y hay que solucionarlo hoy. No hay medicinas para el cáncer, Pascal. No digas eso. Ivonne Melgar. Pascal, yo creo que dos cosas que hemos repetido mucho en esta mesa en otros domingos se materializaron como nunca en esta ocasión. No entendemos la estrategia de seguridad, lo hemos dicho muchas veces aquí y ha sido un consenso entre nosotros, no sabemos, pero el presidente sí sabe lo que quiere. Entonces, yo creo que lo que vivimos ese jueves fue la crisis de un modelo de gobernar que concentra todo en el presidente.
incluso la estrategia que nosotros no entendemos y que él sí tiene clara. Sí, porque, digamos, la ausencia de información fue en buena medida porque estamos acostumbrados, y los funcionarios del gobierno así se han acostumbrado, a que quien habla es el presidente. Es el presidente. Y si el presidente no habla nadie. Y si el presidente dice... Y si el presidente está volando en un avión... Y dijo mañana, ese habla. jueves dijo mañana, hasta mañana. Va a hablar el gabinete de seguridad. Y el miedo que le tienen los gobernadores al presidente, el respeto, la admiración, la supeditación. Disciplina, lo que queramos, traducida también en un gobernador que ese jueves en la noche decía, Quirino Ordaz, no sé nada. Entonces, primero creo que se hace crisis ese modelo de gobierno que centra todo en el presidente, pero también visibiliza las inconsistencias de las que hablaba Pepe Buendía. Y yo creo que las inconsistencias, y ahí es lo que observamos de manera más clara con migración, ¿no? Nos dicen una cosa, pero sabemos que está pasando otra. Nos dicen que ya no va a haber racias, que ya no va a haber guerra de exterminio, lo cual es cierto y se agradece, porque también hay que reconocerle eso, que la vida humana esté por encima de otra, pero sí sigue la DEA trabajando en México. Ahí están las notas que publican las reuniones que había habido con el gobierno de Sinaloa. Pero si siguen los militares actuando pues como militares, pues ¿cómo le quitas el chip, el ADN al militar para que sea ejército de paz? Si no es Costa Rica, o sea, ¿cómo le haces? Es decir, yo creo que ese eclecticismo que el presidente confía profundamente que le va a funcionar, que es llevarla en paz con Estados Unidos. Y entonces había una versión el viernes pasado de que la DEA justamente le había pedido al gobierno de México al hijo del Chapo Guzmán y que por eso fueron por él. Y entonces coexiste el que abrazos no balazos, pero no voy a hacer leña del árbol caído, lo dijo el día que condenaron en Nueva York al Chapo, el presidente, y le dio la visa a la familia para que lo fueran a ver, les agilizó los trámites, y va a haber una escuela que dicen que va a ser con el dinero del Chapo Guzmán. Es decir, la narrativa del presidente, de ellos son víctimas de la pobreza, pues sigue al pie de la letra, de alguna manera, al soltar al hijo del Chapo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Yo creo que sí nos está quedando clara una estrategia, lo hablábamos el domingo pasado aquí mismo, donde el presidente sí confía poderosamente en que con someter a la corrupción de la mafia del poder, este país se va a arreglar. Mientras gobierna con y para el pueblo bueno, que incluye a las víctimas del crimen organizado, que son todos, desde la perspectiva del presidente, digo, lo hemos escuchado todos los días. Hasta los criminales. Los criminales son víctimas, lo ha dicho, perdón, o sea, el sicariato... También es pueblo. También es pueblo, y por eso se fue a meter a las sierras de Chihuahua y de Sinaloa. Entonces, yo creo que ahora estamos justo ante una estrategia que no terminamos de saber cuál es, que es la que el presidente ha ideado con su poderosa narrativa. Confía demasiado, yo creo que confía demasiado el presidente en su diagnóstico, y como desgraciadamente decía Lech Walesa hace una semana en una entrevista con El País, que ojalá no se aplique para México. El populismo en el mundo tiene muy claro el diagnóstico, pero no tiene las soluciones. Ojalá no sea el caso de México, pero estamos ante la disyuntiva de a ver si le sale la seguridad. Esa estrategia de la que habla Ivonne, pues tiene tres ejes. Tiene los programas sociales para acabar con la pobreza, tiene la Guardia Nacional y tiene el combate a la corrupción. Creo que sería importante, así lo ha planteado, así lo planteó el 22 de abril en Veracruz, después de la masacre de Viernes Santo, y cuando dijo que en 6 meses, que pues están ya a punto de cumplirse, se cumplen esta semana, en 6 meses habría resultados ya palpables de la lucha en contra de la inseguridad, y se atraviesa esta semana terrible. Sus reflexiones sobre esto. No quiero abonar al tema de la polarización, como bien dice Leti. Yo no quiero decir que esté a favor o en contra de algo, sino creo que mi labor como periodista y como ciudadana es cuestionar. Me queda claro lo que dicen de la estrategia en 3 ejes, me queda claro lo que dice Ivonne, de que el presidente sí tiene muy claro lo que quiere, de hecho es el que dice que sí, que no, quien habla que no. Pero yo no la tengo clara. A mí sí me gustaría que me dijeran cuál es, o sea, cuál es la ganancia. O sea, hay 3 ejes, sí, me parece bien, pero no puedes estar
pues regalando el dinero, Así que son de nuestros impuestos, cuando tus resultados están siendo nulos o fallidos por el lado del combate a la corrupción. Ahora, ¿cómo estamos midiendo? Por eso sí me encantaría que nos los explicara. Yo no digo que para no creerle, es justamente para entender. Porque, a ver, vamos con el tema de la corrupción. Pues evidentemente los hijos de cualquier grupo criminal o los mismos líderes criminales, pues fomentan, son el número 1 en pagar sobornos. Si no, ¿cómo hubiéramos entendido los túneles debajo de Mazatlán y del propio Culiacán? Sí, porque se corrompe el funcionario, pero hay un corruptor claro, también, ¿no? O sea, Es el mecanismo. Es el mecanismo. O sea, entonces ahí también hay corruptos, ¿no? Vamos, por un lado. Entonces no entiendo cómo es tan fácil meter, y no la estoy defendiendo, pero tan fácil es meter a Rosario Robles y al hijo del Chapo no. O sea, es que de verdad quisiera que me explicaran. Pues es la mafia mala, pero el pueblo bueno. Ajá, entonces como que no, de verdad no entiendo cuál es el nivel de la corrupción. No entiendo que no haya una orden de aprehensión contra el Chapo, que no la tuvieron lista, porque eso nos los dijeron en la conferencia de prensa del viernes. Ustedes discúlpenme, yo me estoy basando en hechos oficiales. Contra Ovidio. Exacto, cuando había, al hijo del Chapo, perdón, no había orden de aprehensión, ni orden de cateo, pero con Rosario Robles tampoco, pero había la presunción por una licencia falsa de la propia Secretaría de aquí de Movilidad de la Ciudad de México. Si había una licencia falsa que presumía que se podía escapar, entonces mejor la entambaron. O sea, quiero entender por qué. Y el otro punto es, el propio Andrés Manuel López Obrador ya dijo en conferencia de prensa que no había funcionado el entregar el dinero a las familias de los guachicoleros porque siguieron. Lo dijo, por favor, búsquenlo, no lo estoy mintiendo, fueron sus palabras. ¿Por qué ahora este dinero que van a dar a las comunidades cooptadas por el crimen va a funcionar? Y pregunto, ¿el hijo del Chapo y Archibaldo y todos los demás de Guerreros Unidos y necesitan ese recurso social? ¿Cuánto dinero podría significar una beca, digamos el promedio de becas, para el hombre que veíamos a bordo de este camión de redilas? ¿Cuánto cuesta esa arma? Sí, bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir esta discusión. Esto es Entre Líneas, no se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Pepe, buen día. Bueno, creo que en el pasado segmento decían, hay varias posiciones sobre la mesa, el presidente sabe a dónde vamos, sabe qué quiere hacer con su estrategia. Yo tendré un matiz porque no estoy seguro si es lo mismo saber a dónde va una estrategia o a dónde te gustaría que llegara. Me parece que son dos cosas distintas. Hasta ahora lo que hemos visto han sido pronunciamientos del presidente, incluso en términos discursivos sobre, y lo vimos justo en la conferencia de prensa con la que arrancó esta semana, hablando de que... Yo creo que quiere la pacificación, ¿no? Eso está clarísimo. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es lograr que haya una pacificación sin violencia, sin masacres, sin que se ponga en riesgo la vida de las personas. Pues, es un propósito loable. Y yo creo que todos lo compartimos, ¿no? Absolutamente. Sí, eso es lo que nos gustaría a todos. Pero no es lo mismo que saber cuáles son los objetivos de una estrategia para poder alcanzar esa finalidad. Y así arrancó el lunes, en la conferencia de prensa mañanera del lunes pasado, en la que sí fue el lunes, ¿no? El lunes, sí. El que dijo, a ver, hay un momento de inflexión, dice, respecto de la... Durazo lo dice, hay un momento de inflexión respecto de la violencia. Y desafortunadamente para las declaraciones de Durazo, pues lo que vimos fue justamente que la realidad lo que desató fue una espiral de violencia en varios estados, desde Aguilillas hasta Sinaloa. Y yo te diría, creo que frente a esta situación, pues lo primero es, va a ser difícil lograr mantener, digamos, la credibilidad en la propia estrategia, confiando solamente en que el discurso sea la forma de convencer sin que haya resultados concretos. Y cuando se produce un operativo fallido de la magnitud que vimos en el caso de Culiacán, me parece que este llamado que hizo, por ejemplo, el Senado a cerrar filas sobre el presidente, con el presidente, tendría que ser un llamado a cerrar filas sobre el país, sobre el Estado y sobre sus instituciones. Por supuesto, no sobre una persona. Eso implica en cualquier Estado democrático el involucramiento de los poderes en la revisión desde
la responsabilidad de cada uno de la estrategia que no está funcionando y en su caso además rendir cuentas sobre las decisiones que han sido mal aplicadas, sobre los procedimientos, como lo dijo el propio Durazo del operativo en el viernes en Sinaloa. Los procedimientos estuvieron mal hechos, no se aplicaron. Bueno, pues eso implica, en este caso, una revisión general. Una revisión de la estrategia, evidentemente, y en su caso también me parece que hay que rendir cuentas. Y cuando se produce un acto como el del viernes, creo que una forma de rendir cuentas, evidentemente, es presentar renuncias si no están pudiendo. Creo que lo que nos dijo Durazo el primer día, el jueves, y luego el viernes, que lo mostró públicamente como una persona que miente, ¿no? Porque nos inventó primero una historia, casi que iban caminando en un paseo Dominicano. de jueves por la tarde. Patrullaje de rutina. Un patrullaje. Y de repente del cielo nos cayó el hijo del Chapo, ¿no? Empezaron a disparar desde una casa, fuimos para allá Entonces, y ahí estaba lo el hijo del Chapo. agarramos y luego pues tuvimos que abortar y luego resulta que no. O sea, uno ve las imágenes a los soldados, ¿no? Cómo van acercándose, pues tú sabes que eso es un operativo. Entonces lo muestra muy mentiroso, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero también me parece que evidencia los errores cometidos por decisiones que tienen relación con la austeridad y que tienen relación con este afán de sepultar todo lo que se hizo antes en la lógica de que todo está mal. Cuando dice Durazo, es que tuvimos que abortar esto porque la capacidad de fuego de ellos era superior a la nuestra, me vino a la mente, ¿y el CISEN? ¿Qué no era el CISEN en que nos hacía favor con su trabajo de decirnos y ya compraron esto y ya tienen esto y ya tienen otro? Cuando nos dijeron en esas conferencias, tanto Durazo como el presidente de la República, se dio la orden, olvidémonos si fue Durazo, si fue el presidente, se dio la orden de entregar, de devolver al joven a su grupo, a liberarlo, porque era preferible eso a la matanza de la población. No queremos masacres, nunca más. Entonces me vino a la mente, ¿cuánta gente murió cuando detuvieron la primera vez al Chapo? Nadie. Lo detuvieron porque se pasó un alto o iba a exceso de velocidad y no traía la licencia de manejar. Esto fue con Cedillo. ¿Cuánta gente murió cuando lo detuvo la primera vez el gobierno de Peña Nieto? En Mazatlán. Nadie. ¿Cuánta gente murió cuando lo reaprendieron? Nadie. ¿Cuánta gente murió tratando de dar su vida para evitar que se lo llevaran a Estados Unidos? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto sí se puede? ¿Por qué de pronto sí se puede detener al capo más buscado del mundo sin derramar una sola gota de sangre? ¿Y por qué a veces no se puede? Cuando estamos viendo que hay factores que son comunes, el Ejército y la Marina y la DEA. Así es. Y la colaboración constante del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos. Y la Policía Federal, Y a la que se ha desdeñado. Exactamente, y la Policía Federal que tenía su unidad de inteligencia, pero que llegando este gobierno, y no me voy a desdecir en el sentido de que ya basta de que estemos hablando del pasado, estamos analizando la situación. El gobierno decidió que esa organización no servía y que tampoco servía mantener su unidad de inteligencia y el CISEN tampoco porque espía políticamente, ¿no? Aunque ya no lo hiciera. El espionaje político sigue existiendo y desde otros ámbitos, no necesariamente del CISEN, y lo sabemos, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué de pronto sí se puede y por qué no? ¿Por qué de pronto, yo imaginé, cuando vi lo de Culiacán, yo veía lo que pasó en Apatzingán? ¿Se acuerdan una vez que detuvieron a un cómplice de la tuta? Sí. E incendiaron todo. Que yo me acuerdo, el gobierno no soltó al capo. Cuando detuvieron al Z-40 en Tamaulipas, ¿se acuerdan? Fue un desastre. Terminaron matando al Z-40. Cuando detuvieron a Beltrán Leiva en Morelos.
Tampoco lo soltaron, terminaron matándolo. ¿Por qué? Porque quizás la lógica del gobierno era, antes de que lo entregues, pues ponlo ahí entre las ráfagas, ¿no? Puede ser, pero no lo vamos a entregar, porque no se vale someter a tanta gente a violencia, a arriesgar su vida como lo hacen los soldados y los policías y los marinos y los estatales y los municipales, para que al final de cuentas digas, déjalo ir. Ahora, seguimos con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente dijo que tomó la decisión, que luego Durazo dice que no fue el presidente porque estaba en Oaxaca, si no fueron ellos. Bueno, primera como, a ver, ¿quién dice la verdad? Bueno, el ¿Quién? presidente dijo, lo tomó el Gabinete de Seguridad y yo estuve de acuerdo. Ajá, me Lo consultó respaldó. algo así, lo respaldé. Sí. Pero el punto hablan de que se tomó la decisión, quien sea, no importa, por proteger vidas. Para proteger vidas necesitamos saber cuántas estaban amenazadas, ¿no? La primera información del jueves por el propio secretario de Seguridad del Estado dijo que había habido heridos, no hablaba de muertos, solo 2 custodios de los reos que se fugaron, pero hablaba de heridos de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Las imágenes, tienes razón, estamos en otro tiempo, pero así como operan las redes sociales en favor de hacer mitos y decir, pues ir en contra de los que se llaman conservadores y fifís, también las redes sociales operan para demostrar lo que pasó. Y ayer, perdónenme, el jueves, las imágenes de los casquillos no estaban solo así, estaban mezclados con sangre y restos humanos. Sí. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en un asalto bancario con rehenes? La estrategia policial se dedica a cuidar la vida, a negociar, a pedirle a que los asaltantes y secuestradores suelten a las víctimas, a los rehenes. Yo no sé si ocurrió algo similar, pero antes de decir te lo entrego, quizás se pudo haber encontrado una negociación en sacar de la zona del peligro a todos los civiles que corrieran riesgo. Y pues que se sepa, no ocurrió eso. Es decir, no se buscó minimizar la posibilidad de víctimas colaterales, ¿no? Establecieron una negociación entre los dos grupos, con el final que se quiera, pero como que faltó esa parte también, ¿no? Lo que pasa es que no la van a contar. Sí. Pero hay una versión en los colegas que cubren en Sinaloa de que lo que les advierten estando en la fiscalía con el hijo del Chapo es que primero van a soltar los reos, luego van a ir a quemar la unidad 20 de noviembre, que es donde viven los militares en esa entidad, y finalmente bajarían con sus familias, ¿no? Cuando ven que lo cumplen Lo de los reos. en el lado de los reos, es cuando supuestamente miden También rodearon la base militar. Sí, ajá, también la miden rodearon. su derrota Poderío, moral. Y diría Clausewitz, si tú no tienes la moral en alto, ya perdiste la guerra. Y yo creo que aquí quisiera yo retomar que me dieras oportunidad de hablar de las 3 lecciones que yo veo Sí, que hay adelante. derivado de esto. Dice Leti Robles que deberíamos de dejar de polarizar, y muy bien recuerda Pepe Buendía el llamado del Senado y lo difícil que es tomarlo, porque no es alrededor de un hombre, sino un país. Pero yo digo que la gran tragedia hoy es esta polarización que muy bien resume un meme que desde la noche del jueves está circulando y dice que soltaron al hijo del Chapo porque finalmente le buscaban facturas falsas y no traía ninguna, ¿no? Yo creo que la sabiduría popular de los memes está resumiendo muy bien Y esta otro que lo soltaron polarización. para que fuera con su mamá que lo regañara. A que lo regañara, ¿no? O que más tardó Sarita en soltar el cuerpo de José José que el gobierno al hijo del Chapo. Es decir, está cosificándose en la narrativa popular esta polarización trágica de que si tú eres parte del pueblo bueno no pasa nada, pero si eras de la malvada boda y anexas y conexas aspiraciones clase medieras de seguir con el status quo, estás fregado. Yo creo que esa es la primera gran lección. ¿Van a seguir con esa estrategia? Pues Por lo que está se ve, bien, sí. está bien. La segunda parte que yo veo, que es donde sí coincido con Pepe Buendía en que hay que poner renuncias, es que el diagnóstico de Alfonso Durazo, cuando va al Senado y cuando manda el programa... La estrategia es de que había seguridad. narcopolítica en México y que había que desmontar la narcopolítica. ¿Dónde la están desmontando? Están desmontando redes criminales de lavado de dinero de empresarios, qué bueno, pero no veo la narcopolítica desmontada. Y yo me quedo
hay muchos otros temas que comentar, pero me quedo con el rostro el viernes en la mañana de Crescencio Sandoval, general secretario, diciendo, fallamos en el operativo, fue fallido. Yo de plano ahí dije, Chespirito tenía razón, y ahora ¿quién podrá defendernos? Claro. ¿Y cómo estará la moral por los suelos? Se habla ya, en el Senado lo hablan algunos integrantes de oposición, hay bajas, hay deserción en la Guardia Nacional, porque la moral está por los suelos. Y basta ver el rostro del general para confirmar que así es. Pepe. A mí me gustaría insistir sobre el tema de la justificación. El liberamos porque si no se ponía en peligro a ciudadanos y no queremos más masacres, etcétera, etcétera. La verdad es que me parece que ahí es donde se revela el problema de la contradicción de fondo de la política de seguridad. Porque, a ver, evidentemente, digamos, el uso exclusivo de la fuerza que tiene el Estado, la legitimidad, la fuerza legítima, es justo para salvar vidas y para proteger y dar seguridad a la ciudadanía respecto de cualquier amenaza que pueda sufrir. Lo que vimos en Sinaloa, evidentemente, abrió un enorme afrenta a las instituciones del Estado, porque no fue solamente, digamos, habría que agregar a los episodios que ustedes recordaron de otras detenciones de líderes de cárteles, el que esta vez hubo un ataque a el cuartel militar de Culiacán, a la fiscalía, y en un santiamén liberaron entre 20 y 30 50 se dice. 49. De los cuales recuperaron a 2, 47 en saldo. Algo que difícilmente además se pudo haber producido si no sospechamos que el propio crimen organizado tiene el control de la prisión. Lo sigue teniendo, que también nos prometieron que le iban a entrar dientes a eso. ¿Quién abrió la puerta tan rápido? Pero bueno, ahí está otro ejemplo más de un lugar exclusivo de dominio del Estado que está bajo criterios raros. Pero déjame acabar, solamente el razonamiento es, a ver, evidentemente cualquier policía y cualquier gobierno del mundo quiere salvar las vidas de las personas. Esa es su misión, incluso en el caso, como tú ponías, de un secuestro. El problema es que en este caso, ceder, negociar, en cualquiera de sus versiones, y haya sido como haya sido, frente a una afrenta de esta magnitud, lo que estás justamente es dejando en desprotección al resto de la población, no de Sinaloa, sino del país. Porque el deterioro de la imagen, la credibilidad de las instituciones, que ya venía porque, sin digamos, duda. todos los incidentes que hemos visto en el país, de soldados que tienen que enfrentar insultos, que tienen que enfrentar el daño a sus unidades, que los empujan, el lunes. Michoacán, Puebla, en fin, antes, los guachicoleros de muchísimos. Hidalgo. Es decir, forma parte de esa lógica, Pepe. Exacto, es la lógica de no violencia al mismo tiempo que una estrategia de militarización del país. Entonces, ¿cómo resuelves esa contradicción? Y de hecho yo quiero responder la pregunta que ponías más bien el ejemplo del, pues, un secuestro, ¿no? Que incluso lo hemos visto en la televisión, como dice, en Estados Unidos pasa mucho, toman el banco, los rehenes, hay negociación, a veces sirve, a veces falla. Y entonces me quedé pensando, dije, no, claro, o sea, de verdad, sí, tienes toda la razón, tiene toda la razón Ivonne, la estrategia está marcada claramente. No hay negociación, perdón que lo diga, se cede al chantaje criminal. Y si oye muy rudo y me dirán que estoy loca, no, nada más les voy a referir hechos, que es lo que a mí me gusta. CENTE paralizó instalaciones federales, en las vías de comunicación como los trenes, vinieron lo que quisieron. Normalistas, los detenería, secuestraron a camiones y a 92 personas. Sí, hubo una negociación para soltarlos, pero nadie está siendo investigado ni en la cárcel por eso, y ahí hubo un secuestro. Es decir, hemos estado viendo cómo tú, por se tus cede. privilegios, no entiendes que
la lógica de este tipo de Sí, no concesiones. lo entiendo y de verdad que no tengo privilegios. Tienes una historia de No, sí los privilegios tienes, que- pero los estás ocultando. ¿Sí saben cuál es mi Es que, privilegio? es que en las redes sociales ese es el discurso, La ¿no? respuesta. Ajá, pero ¿saben? Sí tengo un privilegio, la información. Es Y la memoria, porque La esto memoria. acaba de pasar. Y vamos con, entonces digo, no, ese es claro, otro no hay negociación, pues ya vimos los dos ejemplos. Chantajéame, presióname, ciérrame instalaciones, ponme al filo para que yo te pueda dar todo. Vamos de menor a mayor. Huachicoleros, CENTE, normalistas, crimen organizado. Y la semana pasada, organizaciones campesinas hicieron lo mismo En Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Y ahora vamos a la otra. Esa es, digamos, ya la estrategia me queda claro. Y el otro punto, tienen toda la razón. Es decir, cómo está el tema de la salvaguardar la integridad de las familias cuando está siendo azotado por un grupo criminal en cualquier parte del país. Se puede llamar Veracruz, se puede llamar Puebla, se puede llamar Guerrero, el que ustedes gusten en el norte del país. Y entonces no vamos a soltar al líder, el que quieran, de este grupo criminal, para que no te maten, Leti. Bueno, Pepe, vas a tener que seguir pagando la extorsión y tú, Claro. Ivonne, te vas a tener que seguir resguardando debajo de los autos para que no te maten, ¿no? Pero ya no Escondiendo los van a las niñas matar. para que no las levanten. Paguen, Es que ese es el resultado. ¿no? sí. O sea, es lo que yo veo. Eso. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos enseguida para concluir esta discusión. Yo quisiera... Estamos Ivonne Melgar. Mira, yo quisiera retomar un punto. Hablábamos de la polarización en este discurso, que habría que romper ese discurso para poder reclamar, como Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, unidad. Primero rompamos el que se va a perseguir a un empresario por una factura falsa que emitió un contador irresponsable y luego vemos si se puede negociar con criminales o hijos de criminales o, bueno, está solicitado el muchacho por Estados Unidos, ¿no? Bueno, perdón, rápido, que aquí ya hay una ventaja. Si va a ser a equiparar a crimen organizado, pues no te van a hacer nada. Ah, claro. Ya, sí, cierro ¿qué el pasa? paréntesis. También Sí, referentes. cabe esa posibilidad, pero si eres de la mafia del poder, ¿no? Y de los rateros de cuello blanco. Y lo segundo punto que decíamos, bueno, es la moral de los militares. ¿Qué está pasando adentro? Ojalá nos... ¿no? Ahí habrá que averiguar. Pero creo que otra cosa hizo Caracas, no CRIC, sino Caracas, el modelo de comunicación. Alguna vez, cuando empezamos a ver estas estrategias, estas operaciones en las redes pegarle a los reporteros que se osaban preguntarle al presidente algo incómodo, yo me atreví a pedirle a Genaro Villamil y a Jesús Ramírez que nos ayudaran a parar ese tipo de cuestiones sobre el entendido de que pues estaban siendo manejados por ellos. Se negó en ese momento y el argumento fue: así son las nuevas audiencias y ustedes tienen que aprender a vivir con esas audiencias. Creo que el tiempo nos dio la razón con nuestra sospecha. Efectivamente, estas preguntas sembradas pues tienen mucha liga, si no administrativa, sí política, emocional. Y administrativa. Y administrativa también en algunos casos con Palacio Nacional. Lo que observamos en estos últimos días es que eso hizo Caracas. El periodismo sigue viviendo, por más que se pretenda, lo pretendieron todos los gobiernos del mundo, no este es exclusivo, controlar bajo la publicidad. El periodismo respira y lo vimos con jóvenes periodistas espectaculares, como es nuestro colega Arturo Páramo, como es el muchacho de Reforma que le aguantó al presidente las repreguntas, como lo vimos con Penilei Ramírez de Univisión Investiga. Es decir, el periodismo esta semana que acabamos de concluir mostró que ahí está y que las redes sociales alimentaron al periodismo. Y en las horas de silencio que muy bien señalaba Leti Robles del jueves pasado, el gobierno y el Estado mismo se observó incapaz de contraponerse con una estrategia de publicidad, siquiera, a este periodismo que sigue vivo. Yo creo que también tendrán que revisar en el gobierno federal esta lógica de concentración de la palabra, de la explicación en la mañanera presidencial, porque la vida no se detiene. Después de las 8 de la mañana sigue. Y el vacío... Y no se detiene mientras el presidente va volando como debe ser, Así porque es. el presidente tiene que estar en todo el Por país. supuesto. Mientras el presidente va volando hacia Oaxaca, la hora que toma ese vuelo, los hechos no se detienen. No se detienen. Y no hubo quien diera respuesta. Nada. Es decir, hubo que esperar a que llegara el presidente a Oaxaca y que dijera, mañana les va a informar el gabinete de seguridad,
Pero antes de eso no había... No, Hubo un silencio porque el presidente estaba volando y porque en los vuelos pues no hay internet, Comunicación. ¿no? No hay comunicación. Lo que sí tiene ¿no? el TP-01. Sí, Lo por que cierto. sí tiene el avión que está detenido Por cierto, y en no un los vuelo Estados comercial, Unidos. pero es decir, bien dice Ivonne, la vida no se detiene y no puede estar sujeta a la comunicación del gobierno a que el presidente esté en posibilidades de dar un mensaje. No, y el riesgo, porque no solo la vida, el riesgo, ¿no? Es decir, justamente en esas horas, después de, sí salió el gabinete a hablar, bueno, Durazo dijo todo lo que hoy el viernes tuvo que desmentir, perdón, pero el punto es, en las horas que siguiente, en las madrugadas, por razones del periodismo de todos nosotros, pues nosotros el de jueves para viernes casi no dormimos horas. Todas esas horas, las 3, 4 de la mañana, seguían circulando los videos en las redes sociales de la gente y no había respuesta de oficial. Culiacán, ciudadanos, no estoy hablando de los videos del crimen organizado, diciendo, ¿ya vieron las camionetas que están circulando en Culiacán? Convoys de camionetas blancas, apoderadas, robadas por el crimen organizado, ¿qué haciendo? Atemorizando a la población. Esos vacíos de información oficial los llena la información real de ciudadanos. Las benditas redes sociales. Sí, Pero yo te interrumpí. No, Ay, perdón. solamente Y yo también. para dejar en la mesa Sí. que el saldo de ese periodismo vivo, activo, no nada más en la mañanera. México es una república. El corresponsal, Pascal. Nuestro corresponsal, Sí, que Jesús Bustamante. a las 8 de la noche del jueves ya estaba confirmando que Fue el primero que el lo hijo del Chapo confirmó. Sí. estaba suelto. Sí. Pero creo que el mejor momento para significar la crisis es la conferencia que el viernes pasado tuvo que afrontar Alfonso Durazo Pues con uno- reporteros de Sinaloa. Uno lo que creo que desearía es que, además de las lecciones que podamos haber tomado nosotros, sea el propio gobierno el que no, claro. tome estas lecciones, porque en efecto, de fondo, todo este caos que se vivió, pues está reflejando que el país es mucho más complejo, los hechos corren a más velocidad Sí. y hay una serie de necesidades planteadas más allá de sus modelos o que no caben, por ejemplo, en la dinámica de esperar todo un gabinete, todo un gobierno, a que el presidente se pronuncie sin que ellos salgan o puedan o se sientan en la libertad de hacerlo. A ver. Ese me parece que es un gran problema del modelo de comunicación. Totalmente. Independientemente de la parte logística. Sí. Y la otra parte que parece también bastante clara del modelo es que confiar, digamos, en el discurso como método para dominar la realidad estalla todos los días y pone patas para arriba cualquier clase de calificativo que quiera traer calma o ofrecer paz y restablecimiento del orden solamente con pronunciarlo. Es que la realidad es tan cruda y tan cruel que de verdad ya no basta el fuchi fuchi guácala. De verdad, recordamos lo de los operativos. Cuando Durazo sale el lunes pasado a hablar de todo lo que, hacer como el resumen del combate a la delincuencia y las estrategias, bla, 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 es porque había pasado ese mismo lunes el tema de Michoacán, de Aguililla. Pero hay que ver la gravedad del asunto. Era una patrulla de la Guardia Nacional Emboscada. con 41 elementos que iban a Policía estatal. perdón, Sí. que iban a notificar a una Sí. mujer con su niña por un tema de lo familiar, de los juzgados de los familiares. Tenían que ir 41, eso lo dijeron porque era una zona muy peligrosa. Ni siquiera llegaron a hacer la notificación. Los emboscaron, dijeron traición por la espalda. Pasó. Por eso te digo, ya son los hechos los que están hablando, no basta el fuchi fuchi. Sí. Ahora, un apunte más sobre la comunicación que creo que sería importante abordar. ¿Qué pasó esta semana? Pasó Aguililla, pasó Iguala y pasó Culiacán. Pero también Esos tres hechos, Guanajuato. sí, claro, pasaron Y muchas también otras cosas. Tamaulipas. Y Nuevo Laredo. Porque fue y Nuevo Laredo. O sea, sí, Pero, sí, pero no. quisiera poner el acento en que estos hechos opacaron 3 anuncios importantes del gobierno. Sí. La estrategia de seguridad del lunes, que se abordó, opacada por Aguililla. La renuncia de Romero de Champs, opacada por Iguala. Sí. Y Y el aeropuerto de Santa Lucía, opacado por Culiacán. Es cierto. Ay, pero la prensa fifí no tiene la culpa, ¿eh? No. Ni los pero, conservadores, es te decir, los juro que Felipe Calderón tampoco. Es decir, bastaron estos hechos graves como son, Gravísimo. pero bastaron estos hechos para que el gobierno perdiera el control
que ha sido, digamos, De la agenda. Es el control de la agenda, que me parece que es algo que, más allá de lo que se piense del gobierno, del presidente, hay que reconocer que Habían tenido esa maestría. han tenido una maestría Sí, en el manejo sí, de la sí. agenda, y estos tres hechos opacaron estos tres hechos de inseguridad opacaron tres anuncios importantes por parte del gobierno. Me gustaría que Y a eso habláramos yo de me eso también. refería cuando al principio yo ponía este tema justamente de la comunicación gubernamental en este hecho. Porque es cierto, Fabi, las redes sociales, las benditas redes sociales, fueron las que nos informaron a todos lo que estaba ocurriendo en Culiacán. Y nos hicieron sentirlo tan cercano, ¿no? Porque la verdad, yo sí sentí al niño y sí sentí a la gente que estaba desesperada, lo sentí como si lo estuviera viendo en la ventana, como si yo estuviera ahí, ¿no? Entonces, pero una cosa es el uso tradicional de las redes sociales, que tienen una función social de comunicación inmediata, instantánea, como dicen, en tiempo real. Y otra cosa es el uso de las redes sociales como lo utiliza el gobierno federal para legitimarse. Y estamos acostumbrados a que si Felipe Calderón dice una crítica, entonces un ejército de personas le llaman comandante Borolas. Y entonces lo descalifican. O le dicen ese mito de que si es alcohólico o no es alcohólico. Entonces lo atacan, ¿no? Si tú dices, es que el presidente se equivoca en el aeropuerto, te hacen chayotero y te dicen, esa es una forma de amedrentar. Así es. A mí me recuerdan mucho, quizás como decía Fabiola, van a decir que estoy loca, pero no lo estoy. ¿Ustedes recuerdan las camisas pardas del ejército nazi cuando empezaba el nazismo en Alemania? Las camisas pardas era el grupo social de los nazis que tenía que ir a convencer a los alemanes de que tenían que pasarse a este lado de la historia. Y si no se pasaban, pues les daban unos cates, ¿no? Y entonces los apresaban, hacían una serie de tropelías. A mí las redes sociales me recuerdan mucho esas camisas pardas de los nazis, nada más que en otro nivel, que son virtuales, ¿no? Porque tú dices algo y se te viene encima toda una jauría, así literalmente. Entonces estamos acostumbrados a ese gobierno que dice, la única verdad que priva en la realidad es la mía. Oiga, que mataron a 20. No, es la prensa fifí. Oiga, que no hay medicinas para el cáncer. No es cierto, sí hay. Oiga, que están corriendo mucha gente. No es cierto, no estamos corriendo más que a los fifís. Entonces, la realidad que sirve es mi palabra y que se sustenta con las redes sociales. Si tú dices lo contrario, tú estás mal, estás mintiendo. Pero yo nada más ahí quiero agregar de la parte que estabas preguntando, Pascal, ¿por qué ahora con tantos hechos les falló o ya no tuvieron esta agilidad para hacer la contención de daños durante esa semana? Yo creo lo siguiente, abonando lo que dice Leti, porque no es lo mismo que tú le hables al pueblo bueno, que de verdad ha tenido muchas carencias durante años, sumido en la pobreza y en el abandono, que eso es totalmente real, que le digas que Rosario Robles es corrupta, que Medina Mora también, que Coello también, y que Romero de Champs, porque dice sí es cierto, porque sí es cierto, ¿no? Dice sí es cierto, que los metan en la cárcel. Porque no es lo mismo que les digas no hay medicinas del cáncer y tú, pues en tu comunidad dices, pues yo ni cáncer tengo, ¿no? Me estoy muriendo de partos naturales o de muerte materna, pero no de hambre, pero de cáncer no, ¿no? No es lo mismo que digas quienes roban los impuestos y todo, pero cuando los hechos te están diciendo que en tu comunidad te emboscaron policías, te están extorsionando, te mataron, te tuviste que esconder abajo del coche, lo que sea, o como le dijeron en la tienda, que están ahí como una marisquería, pues aquí escóndanse o sálganse, pero ya, ahí lo estás viviendo diario y es así, lo rebasó la realidad, porque esa sí es una realidad que se vive en cualquier parte del país, incluso en la Ciudad de México. Ya. Claro. Yo coincido y creo que ahí está el punto. Ahí está reflejándose ahí una confusión, ¿no? No es lo mismo controlar la agenda que controlar la realidad. La realidad, exacto. Y no es lo mismo pensar que controlando la agenda se
Así es. se controla la realidad. En efecto, el presidente ha sido un maestro en el manejo de la agenda, en el establecimiento de la agenda pública, frente, hay que decirlo también, a una oposición Débil. bastante diluida. Moralmente- Y que no ha sabido que Pero Prácticamente controló la chafa. agenda desde la oposición. Sí. Y que no ha sabido Tiene disputarla. controlando la agenda el presidente mucho tiempo. 12 años. Y eso hay que reconocérselo. No, ¿eh? se le reconoce, Sí. yo el primero. Sí. También agrego que tampoco ha sufrido Así una es. gran disputa Sí. por ella. Y También, claro. Eso también te lleva a zonas de confort y zonas de Así es, comodidad así en es. el que no es lo mismo jugar a balón parado que, ¿no? Mira. Que tirar a balón parado que disparar en medio de una jugada. Sin embargo, cuando viene, y quizás ese es el reto, ¿no? El reto no es solamente poderla manejar en situaciones digamos, de que controlas, sino cuando la realidad te está poniendo o te está disputando. Y que no tienes, digamos, mucha capacidad ante lo que hemos comentado, digamos, las redes sociales volcadas en informar de un hecho, ante la imposibilidad de decir, no, eso no es así, porque Exacto. hay un montón Sí, de sí, sí, evidencias, de evidencias. tener la Sí. capacidad de reaccionar ante esto. Pero ¿no? tu pregunta me parece que sí resume muy bien la semana y me quedo con la frase de Pepe Buendía de una cosa es controlar la agenda y otra es la realidad, porque la secretaria de Gobernación, que tiene muy buenos modos, Olga Sánchez Cordero, que me parece la verdad, frente a los estilos de Tatiana Cloutier y de Citlali, iba a decir, no, es Jacob Polemski, es que es una política con oficio. En medio de todo eso, a ella tiene un lapsus terrible esta semana, cuando dice, pues eso pasa todos los días, cuando le preguntan, ¿no? Creo que le preguntan de Iguala, ¿no? Sí. Eso pasa todos los días. No, de Michoacán. De De Michoacán. sí. Estamos en el peligro de la normalización nuevamente de este gobierno de una violencia que nos ofrecieron quitar. Y a mí me pasó como hija y me pasó como madre. A los chiquitos se les puede decir no pasa nada cuando están chiquitos. Pero cuando uno crece, tu papá te dice no pasa nada y tú sabes que están pasando cosas en la casa. Si hay violencia familiar, si hay problemas, si hay desavenencias, no te calmas con el no pasa nada. Y creo que nos está pasando eso como ciudadanos. El no pasa nada ya llegó a un límite. Estamos por concluir y simplemente a mí me gustaría decir que la aspiración del presidente de lograr una sociedad en paz, una sociedad armónica, creo que la compartimos todos. Sí. Y creo que habría que encontrar, y comienzo por el planteamiento inicial que hizo Leticia Robles de la Rosa, creo que sí tendríamos que bajarle todos a esta polarización, pero implica a todos, ¿no? Y los de mayor responsabilidad en primer lugar, y encontrar juntos cómo salir de esto, ¿no? Cómo salir nos de es común a este todos. túnel, que no se creó la situación en este gobierno, todo el mundo está de acuerdo, pero que tenemos que solucionarla ya. Creo que también habría que decirlo. A ver, no se creó en este gobierno, eso es evidente, pero a ver, el que gobierna es el que hoy está aquí. Sí. Y es creo que la su convocatoria responsabilidad. debiera venir de parte de quien está en estos momentos con las riendas del país e implica pasar por algo que ya hemos comentado aquí, una revisión de la estrategia Una revisión. Y de sus estilos propios. Y de la comunicación y y de la comunicación. porque sí. Y de no confundir la agenda con la realidad, como dice Wendy. Exactamente. ¿no? Muy bueno. Exactamente. Pues llegamos al final del Gracias. programa de esta noche. Muchísimas gracias por habernos visto. Gracias a nuestros Pascal. compañeros en la mesa. Hasta la próxima.